El Colegio de San Luis presenta Hablemos de Riesgos. Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en esta emisión de nuestro programa Hablemos de Riesgos, una nueva emisión. Como les comentábamos la emisión anterior, pues teníamos muchos temas en el tintero y no queríamos dejar de aprovechar pues la oportunidad de seguir platicando con el ingeniero Hugo Mendoza Noriega de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos con el tema de los seguros catastróficos y los riesgos hidrometeorológicos en San Luis Potosí. Entrevista. La palabra de diversas disciplinas. Ingeniero, dentro de las cosas que platicábamos, aparece el tema de los seguros comerciales. Entendemos la lógica de cómo nos comentaba cómo operaba el seguro catastrófico, pero el seguro comercial en realidad es un seguro que lo adquirimos de manera individual las personas. ¿Cómo, si yo soy productor, cómo puedo saber cómo puedo acceder a los apoyos para contratar estos seguros y cuáles son las aseguradoras que ustedes tienen pues registradas para brindar este tipo de apoyos y en qué consiste? Bien, el Estado ha venido a lo largo del tiempo en la contratación del seguro agrícola catastrófico y el pecuario satelital, identificando empresas que pueden hacer propuestas para que el gobierno del Estado pueda seleccionar aquellas que brinden las mejores condiciones para los productores. Esas mismas empresas, podríamos señalar Mafre, Tlaloc, General de Seguros, Agrocemex y Proagro, que son las que tenemos identificadas, han hecho ofertas, pero tienen también la posibilidad de ofertar a los productores seguros comerciales. ¿Por qué es importante un seguro comercial? Porque le da la cobertura que el productor requiere sobre producción esperada, sobre la inversión realizada, etc. Hay diferentes opciones. Si hablamos de cultivos de hortalizas cuyos costos andan en 80, 90, 100 mil pesos por hectárea, el contratar un seguro de esta índole resulta muy importante. Obviamente los seguros, como todos, se contratan no para usarlos. Cuando uno adquiere un seguro de vida no es porque esté pensando en que en ese momento se va a morir, es un seguro para proteger a quienes dependen de él y que tenga resuelto en alguna medida esta situación. Cuando compran un seguro del vehículo no es porque quiera perder el vehículo, es para estar protegido. Esta misma situación se da en lo agrícola. Este detalle resulta importante porque hoy el gobierno tiene previsto subsidios a la prima de aseguramiento. ¿Qué es la prima de aseguramiento? El costo que tiene el seguro que adquiere el productor para protegerse. Y sobre ese costo, Hacienda brinda subsidios que van del 45% en cultivos de arroz, cebada, frijol, maíz, sorgo, soya y trigo, hasta 750 pesos por hectárea, y el 30% en otros cultivos como son ajonjolí, aguacate, canola, café, coco, plátano, cítricos, en nuestro caso cítricos, caña de azúcar, girasol, chile, tomate, cebolla, que se practican en el estado. Y ahí hay un subsidio del 30% con 550 pesos. Tienen un límite ahí de monto. Sin embargo, la Zagarpa apoya con el 27% de ese seguro en cualquiera de estos dos cultivos, hasta el 27% en zonas de alta y muy alta marginación, están clasificados los municipios, y el 25% en zonas de muy baja y baja marginación. ¿Pueden ser complementarios estos apoyos? Es decir, sí, ¿se pueden juntar? Se suman, eso es lo importante, que se suman los dos y que quien les hace el trámite es las propias empresas aseguradoras. Entonces hay una opción interesante. Hoy que el combustible es más caro, el diésel, que la preparación de suelos se vuelve más cara y que las actividades que la maquinaria desarrolla en el campo se vuelven obviamente con un costo más elevado, el paquete tecnológico, o sea, la inversión que hace el productor para sacar su producción,
tiene un costo un poco más alto. Debe repercutir en el costo del producto que se obtiene, pero sí es importante que proteja la inversión el productor. De ahí la importancia de que se organicen para contratar su seguro comercial. Los propios cultivos que vienen protegiéndose con el seguro agrícola catastrófico, maíz, frijol, soya, etcétera, que tienen un apoyo de 1,500 pesos por hectárea en caso de siniestro, pudieran crecer en ese monto si contratan un seguro comercial y entonces tener una mayor recuperación del capital que hubiesen perdido por condición de algún siniestro a través de la contratación de un seguro comercial. Eso es interesante porque, si no entendí mal, si yo contrato mi seguro, ¿puedo tener acceso al seguro catastrófico o se me excluiría del seguro catastrófico dado que yo ya estoy asegurado? No es propiamente que esté excluido, es que lleva una protección en la prima de aseguramiento por parte de la Zagarpa y el monto del seguro o el monto protegido del cultivo crece hasta donde el productor quiera. Entonces, si por ejemplo proteger 4,000 pesos puede costar una prima 400 pesos y tiene un 70% entre Hacienda y Zagarpa, son 210 pesos o 7 por 4, 280. Tendría que pagar 120 pesos por proteger 5,000 pesos, no 1,500. Y entonces tiene un beneficio adicional importante. Por eso ya no entra el catastrófico. Y entonces el beneficio va directamente al productor, a su parcela, a su predio. En el caso del catastrófico, el beneficio es el recurso se reconoce y se indemniza al Estado y el Estado se lo entrega a los productores, pero el beneficio viene por núcleo agrario. Y ahí enfrentamos a veces otro tipo de condiciones. Por ejemplo, a la hora de definir a quién se le va a entregar el seguro en un núcleo agrario, llámese ejido, colonia agrícola, pues empiezan las dificultades internas a veces entre los propios productores para decir, lo obvio es que llegue a quien perdió, pero a veces se incluye el que no sembró y el que sembró y no perdió, y entonces pierde cierto sentido de justicia, diríamos en esos términos, el que llegue el seguro de la manera más apropiada. Bueno, vamos a una pausa. Estamos con el ingeniero Hugo Mendoza Noriega. Estamos en el programa Hablemos de Riesgos. Mi nombre es Jorge Morán. Regresamos. Hablemos de riesgos. Una pausa y continuamos. ¿Estás interesado en estudiar programas con reconocimiento CONACYT y que cuenten con un alto nivel académico? Los programas del Colegio de San Luis están por recibir a nuevos aspirantes interesados en las ciencias sociales y las humanidades. Espera la apertura de convocatorias para nuestras maestrías y doctorados. Consúltalas en nuestra página www.colsan.edu.mx. Estamos de regreso. Bueno, estamos de regreso en este programa de radio Hablemos de Riesgos con el ingeniero Hugo Mendoza Noriega. Ingeniero, bueno, ya hablamos sobre los fenómenos hidrometeorológicos y la cobertura de estos seguros ante este tipo de siniestros. ¿Qué otros beneficios tienen este tipo de seguros o si los seguros también abarcan otro tipo de fenómenos como podrían ser las plagas o qué otros beneficios tiene para la población? De hecho, como todo seguro se diseña de acuerdo al cliente. En este caso, y propiamente de las pláticas que hemos tenido con las aseguradoras, sí hay un modelo de aseguramiento que considere riesgos fitosanitarios. Pero
obviamente el costo es más alto. Y en un ejercicio que hacíamos recientemente, identificábamos que una de las empresas, entre sus ofertas, señalaba que sí podría considerar ese tipo de riesgos, obviamente muy señalados a qué tipo de enfermedades o plagas se pudiera referir, pero consideraba un 25% de deducible. ¿Qué papel juega el deducible? Como en todo, a nosotros nos fijan cuando compramos el seguro de un vehículo un deducible. ¿Y qué busca? Pues que la empresa aseguradora no se desgaste en trámites de carácter administrativo y es toda serie de índoles para reconocer el daño en aquellos que son tan pequeños que es más el trámite que el costo que va a pagar. Y entonces el deducible lo cubre el beneficiario del seguro hasta cierto límite. Cuando rebasas ese límite, entra así la aseguradora a darle cobertura. Entonces, ese 25%, que no es un porcentaje bajo, diría yo, desde mi particular óptica, puede ser una alternativa para que en la atención a ese tipo de riesgos sí participe el productor de manera muy consciente, por lo que significa el tipo de daños. ¿Por qué razón? Bueno, porque las plagas y enfermedades pueden ser un costo tan alto como no se imagina uno. O sea, el costo de cultivo cuando se presentan problemas fitosanitarios crece de manera desmesurada en algunos casos. En la zona, por ejemplo, del Valle de Arista, en mucho tiempo ya se había inhibido el cultivo de hortalizas por la presencia de plagas y enfermedades. Hoy se está recuperando de manera significativa ese valle por la agricultura protegida, que al ser un tipo de agricultura cerrada, el control de plagas y enfermedades es más, valga la redundancia, controlado, con medidas de bioseguridad al acceso al área de producción, con el tipo de prácticas, con una serie de cosas que están aparejadas a este modelo. Y eso ha permitido crecer. Por eso es que sí existe la alternativa de asegurarse contra plagas y enfermedades, pero sería un diseño específico y con un costo que lleva implícito un valor de prima con una participación del productor significativa. Si yo fuera productor y me encuentro afectado por alguna plaga, ¿tengo algún programa que me pueda apoyar? ¿O es una cuestión que realmente tiene que absorberlo el productor de manera individual? Tocas un tema muy importante para el Estado y para nuestro país. El tema de la sanidad y la inocuidad, tanto animal como vegetal, inclusive acuícola y pesquera, ocupa un renglón significativo de atención año con año. El riesgo de introducción de una plaga o enfermedad puede ser tan catastrófico como no se imagina la población. Entonces, la acción permanente de la Zagarpa, en este caso como federación, es tener campañas permanentes contra determinadas plagas o enfermedades. ¿Cuál es? Prevenir y erradicar. Ese es el principio fundamental. En él participan productores a través de organismos auxiliares, que así se les denomina. Los organismos están constituidos por productores y obviamente participan las instancias federal y estatal en cada estado. Ahí se diseñan las campañas con técnicos especialistas y reciben los recursos para esos programas, para atender las campañas. Hay campañas que son prioritarias. En salud animal, tuberculosis, brucelosis, rabia paralítica, influenza aviar, etc. Y en el caso de las vegetales, pues hay la campaña contra mosca en la fruta, contra mosca del Mediterráneo, contra la broca, etc. Todos esos tienen recursos y quien los ejerce son ese organismo de productores. ¿Qué hace? ¿Por qué hace esto las instituciones?
porque eso le da legitimidad y transparencia. Legitimidad porque se diseñan para atender los problemas que tienen, y transparencia porque los recursos están fluyendo a través de ellos mismos. Esa parte es muy significativa. Y la inocuidad es el trabajo que se hace para que el producto que obtienes de cualquier actividad agrícola o pecuaria no dañe a la sociedad en su salud. Y eso tiene un enorme valor en el mercado y los mercados internacionales. Ese es un plus de enorme valor y es exigencia de cualquier país. Tú quieres mandar algo a un país, lo que pides es: dame tu pliego de requisitos y a mí me toca cumplirlo. Si no lo cumplo, no puedo enviártelo. ¿Y quién lo certifica? El organismo federal. En este caso, si es vegetales, Zagarpa; si es productos no forestales, forestales no maderables o forestales, la Semarnat, pero es una acreditación oficial para poder ir a otro lado a comercializar eso. Nosotros hemos avanzado significativamente en eso, sobre todo en la agricultura protegida, donde tenemos una superficie bastante importante ya en condición de inocuidad, y por eso estamos llegando al extranjero. El modelo que tiene el Centro de Producción de Santa Rita, que tiene hasta 5 certificaciones, le permite llegar hoy a Japón, que es uno de los mercados más exigentes del mundo. Esa es la parte significativa. Entonces, sí hay los programas, no siempre se tiene todos los recursos, porque atender un problema en hortalizas puede significar muchos miles de pesos por hectárea, y obviamente el productor tiene que tomar las providencias a tiempo. Bueno, seguimos platicando con el ingeniero Hugo Mendoza. Este es nuestro programa Hablemos de Riesgos. Mi nombre es Jorge Damián. Hablemos de riesgos. Una pausa y continuamos. El Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación, está dedicado a la formación de personas interesadas en el desarrollo científico de la región. Cuenta con 5 programas académicos en el campo de las ciencias sociales y las humanidades. Tenemos estudios literarios, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad, antropología e historia. Ven y conócenos, el Colegio de San Luis te está esperando. Estamos de regreso. Estamos de regreso en nuestro programa Hablemos de Riesgos con el ingeniero Hugo Mendoza Noriega. Ingeniero, platíquenos, dentro de la cobertura que usted ha tenido en los programas de asistencia a fenómenos hidrometeorológicos o amenazas, ¿cuáles han sido los municipios o localidades que han sido más impactadas en San Luis o que tienden a ser más impactadas por qué fenómenos? Bueno, particularmente los efectos comunes más importantes son la zona altiplano del estado, que es donde menos precipitaciones tenemos, y lo errático de la propia precipitación. Y es la superficie más grande que tenemos protegida en el periodo del primavera-verano. Se concentra en la zona de altiplano y centro, diríamos. Si definimos 4 regiones: altiplano, centro, media y huasteca, en el altiplano y en la centro es donde más presencia de siniestros tenemos, por sequía en particular. La de granizos es una condición que se da, pero no es una condición que derive o que deriva, diría yo, más de una práctica de los productores por entrar con oportunidad al mercado y sembrar muy temprano. Entonces, en marzo o abril es un periodo que comúnmente tenemos presencia de granizo, y en ese momento es cuando el productor tiene su cultivo en desarrollo y consecuentemente vienen los problemas. Este año, por ejemplo, que pasó el primavera-verano 2016, tuvimos un reconocimiento de alrededor de
80 millones de siniestro en pesos. Si lo dividimos entre 1.500, me va a dar alrededor de 50,000 hectáreas siniestradas. Tuvimos avisos de siniestro como 500, que se tuvieron que hacer los recorridos en cada uno para evaluar el tipo de daño, el tamaño del daño. La mayoría es maíz y frijol, pocos otros cultivos, particularmente es maíz y frijol, y fueron atendidos oportunamente. La erradicación que hacen las empresas, pues inmediatamente se recibe y se programa la definición de quiénes se va a entregar. De hecho, la semana entrante vamos a iniciar con la entrega de las indemnizaciones en la zona de Charcas, Moctezuma, Venado, Cedral, Río Verde, San Nicolás Tolentino. La segunda semana de junio. Sí, la segunda semana de junio. Entonces, esa es la parte que estamos iniciando de lo que se indemnizó. Tenemos también el seguro pecuario satelital, pero ese actúa con recorridos permanentes de satélite y nosotros tenemos un enlace. Bueno, teníamos un enlace con la empresa anterior, con la nueva está entrando apenas en vigencia y ese enlace nos permite estar viendo de manera monitoreada cómo se está comportando el índice de vegetación. Es decir, entendiendo esto como la disponibilidad de forraje para el ganado, sobre todo en las áreas comunes, que son las que se aprovechan. Es una condición difícil el asunto del índice de vegetación, porque en nuestro estado tenemos una sobrecarga animal, es decir, hay una cantidad de ganado por encima de la capacidad que soporta el agostadero. Se han venido haciendo acciones importantes por parte del estado para recuperar esos agostaderos que están con poca disponibilidad por la sobrecarga, pero el esfuerzo que hay que hacer es enorme. Entonces, esta condición, aunada a que a veces no tenemos suficiente precipitación, afecta la disponibilidad de forraje en el altiplano. Y entonces, cuando haces el monitoreo satelital, identificas en dónde tienes problemas de deficiencia por debajo del índice que está protegido con el seguro. En ese momento la empresa aseguradora reconoce el tamaño del daño y hace una indemnización, pero está por AGEPS, áreas geoestadísticas básicas, no es por municipio ni por localidad, pero eso es lo que estamos monitoreando. ¿Cuál es el otro elemento que usamos nosotros para estar cruzando la información? Hoy, afortunadamente, la información, la estadística, los equipos y la infraestructura que se ha instalado permite un monitoreo más cercano de las condiciones que se están presentando. Este es el caso de que, por ejemplo, la red de estaciones hidrometeorológicas que tiene instaladas el Estado obedece a un diseño en la que participó la Organización Meteorológica Internacional. Entonces tenemos una cobertura del 100%. Pero hubo un momento en que en la zona de Santo Domingo, de la zona pegada a Zacatecas, no había una sola estación y teníamos que recurrir a Villa de Cos para ver cómo estaba comportándose el clima. En otro, que no teníamos indicadores de granizo porque no había una estación y no te reconocían el daño porque habría que haber un dictamen de la Comisión Nacional del Agua, que es la encargada de este asunto. Hoy esa red nos permite tomar decisiones, cuánto ha llovido, qué deficiencias traemos. Y adicionalmente, la Comisión Nacional del Agua tiene una página que se llama Monitor de Sequía, que yo le recomendaría a la gente que consultara porque está abierta al público, y te dice cómo la combinación de disponibilidad de vegetación, de presencia de o no de lluvias y de condición de suelo y de temperatura está generando o no la disponibilidad de vegetación. Eso lo cruzamos nosotros con la información de la empresa que está contratada y le pedimos su intervención cuando vemos que hay un problema y que necesita actuarse de inmediato. Esa información es básica para muchos otros fines. Esa es la parte sustantiva que nosotros debemos capitalizar. Mientras más nos equipemos, mientras más generemos información estadística, mientras más tengamos oportunidad de disponer a tiempo de información, estaremos respondiendo a una de las grandes estrategias derivadas de las cadenas productivas en el país, que es la información oportuna para la toma de decisiones.
El señor presidente de la República en su programa, en el programa de sequía que se arrancó en Zacatecas hace algunos años, que traía un problema muy serio, dijo: la alerta temprana para la acción oportuna. Muchísimas gracias, ingeniero. La verdad es que seguimos teniendo temas pendientes, pero lamentablemente el tiempo siempre nos agota. Agradezco infinitamente su colaboración, la aceptación a participar con nosotros en este programa. Hablemos de riesgos. No me queda más que agradecer el apoyo técnico de Armando Reina y pues agradecer al Colegio de San Luis por las facilidades que nos brinda en la edición, grabación y apoyo para la emisión de este programa. A todos nuestros radioescuchas les agradecemos por la atención que nos brindan. Ingeniero, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Estamos a tus órdenes. Aquí te dejo esta información para que... Ya me dejó tarea. De algunas cosas que pueden ser de utilidad. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego. El Colegio de San Luis presentó Hablemos de Riesgos.